de sonido. Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha claro. Gracias. Entonces vamos a iniciar. Vamos a admitir algunos cuantos más. Bien, iniciaremos. AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a ver ese tema. Bueno, y yo creo que todos ustedes, o como todos nosotros, hemos pasado o hemos utilizado alguna vez algún medicamento, ¿verdad? Algún antiinflamatorio o antipirético o algún analgésico. Nadie está exento de tener algún tipo de malestar, de tener algún dolor, de que tenga algún tipo de infección y por ende aumento de la temperatura. Entonces, estos son medicamentos bastante utilizados. Normalmente en todos los centros de salud es lo que más se receta. Posteriormente vienen los antibióticos y demás. Todos estos medicamentos, los antiinflamatorios no esteroideos, se utilizan especialmente para todos los procesos inflamatorios, ¿verdad? Entonces, la inflamación, hablar de la inflamación sería largo. Está compuesta por lo que es dolor, rubor, tumor, tumefacción y pérdida de la funcionalidad. Esos son los datos que ha dado Paracelso desde muy antes. Esta es la fisiopatología de lo que es la inflamación aguda, ¿verdad? Todo lo que concierne a los signos cardinales que hemos visto en la evolución, va a haber alteraciones vascular, cambios celular, va a haber quimiotaxis, fagocitosis, va a haber los mediadores de la inflamación, que es lo que vamos a ver esto, y contra esto va a actuar o va a inhibir o antagonizar la acción de varios de estos, que son, por ejemplo, las citocinas, aminas vasoactivas, histamina, serotonina, especialmente lo que son los metabolitos del ácido araquidónico, las prostaglandinas y los leucotrienos. Ustedes van a ver en fisiopatología todo el proceso de lo que es la inflamación aguda, ¿no? Entonces vamos a ver qué medicamentos se utilizan en este caso. Existen múltiples. Acá indica que en la actualidad existen alrededor de 50 diferentes antiinflamatorios no esteroideos en el mercado. Probablemente haya más, probablemente haya más. Pero son unos 10 los más utilizados. De los 10, lo importante es que puedan utilizar 3 o 4, pero hay que saber utilizarlos de la mejor manera. Vamos a ver la clasificación. Esta es una clasificación antigua de los AINES. Los clasificaban como ácidos y no ácidos. Actualmente se los clasifica como específicos y no específicos, ¿verdad? Pero vamos a ver esta clasificación según su nomenclatura química. Los salicílicos, tenemos a la aspirina, el ácido acetil salicílico, que es uno de los más utilizados y el que tiene casi todas las funciones que pueda tener un AINE, como antiagregante plaquetario, para analgésico, antiinflamatorio, antipirético, como etcétera, antiúrico, súrico, todo. ¿Ven? Tenemos a los enólicos, el metamizol o la dipirona. El ácido acetilsalicílico se utiliza bastante, pero ya ha dejado de consumirse por los efectos gastrointestinales que produce. El metamizol actualmente en los centros de salud, en los centros de primer nivel, segundo nivel y de tercer nivel, es el medicamento por vía intravenosa que más se utiliza. Metamizol de 1 gramo cada 8 horas. Es un analgésico, es un antipirético y hasta es un antiespasmódico el metamizol.
Por eso, cuando vienen pacientes con algún tipo de dolor cólico, metamizol, cinetina y osina. Y da muy buen efecto. La aspirazolidina, la fenilbutazona, no se utiliza bastante. Tenemos los oxicams, el piroxicam y el meloxicam. Estos son buenos medicamentos para tratamientos crónicos, la artritis reumatoide, artritis juvenil. Una ventaja de estos medicamentos es que la dosis es diaria, se da uno diario, ¿verdad? No es como los demás, se dan 2 o 3 veces y pueden producir mayores efectos adversos. Tenemos a los acéticos, al indoacético, la indometacina. Este medicamento es un poquito más fuerte que el ácido acetilsalicílico, pero ya está dejándose de usar por sus efectos adversos que vamos a ver posteriormente. Puede venir en vía oral, pero más se utiliza por vía rectal, especialmente para los niños, la indometacina, de 100 miligramos. Tenemos otro, que es un pisloacético, el ketorolaco. Este es un analgésico muy fuerte, más que antiinflamatorio, es un analgésico, el ketorolaco. Vienen ampollas de 30 y de 60. Entonces, se utiliza bastante, ¿sí? Para postoperados especialmente. Y tenemos aquí un fenilacético, que es el más utilizado, que es el diclofenaco. El diclofenaco. El diclofenaco es uno de los AINES antiinflamatorios no esteroideos que más usos tiene, que también tiene menos efectos adversos. Eso no lo excluye que no pueda producir daño. El diclofenaco sí es utilizado bastante. Más aún porque no solamente es inespecífico, sino es selectivo. Es selectivo. Está entre los pocos AINES que son selectivos. Les he dicho que los AINES pueden clasificarse químicamente esto y pueden ser selectivos y no selectivos. La mayoría son no selectivos y son muy pocos los selectivos. Enseguida vamos a ver por qué el de la clasificación. Entonces tenemos el diclofenaco. Las presentaciones varían, vienen de 50, de 100 hasta de 150 de acción prolongada para un solo día. Tenemos al etodolaco, que es de la misma familia, que es un antiinflamatorio. Tenemos otros, al naproxeno, por ejemplo. Al naproxeno. Este naproxeno es de la familia del ibuprofeno, ketoprofeno. Más que el naproxeno se utiliza el ibuprofeno, es un poquito más antiguo, el ibuprofeno. Entonces son antiinflamatorios, también son antipiréticos y analgésicos. El que más se utiliza es el ibuprofeno. El ibuprofeno es conjuntamente con el paracetamol que tiene menos efectos adversos. Por eso es el más recomendable su utilización y su dosificación, tanto en personas adultas como en niños, el ibuprofeno. Uno de los que tienen mayores efectos adversos que vamos a ver posteriormente están los oxicams y el naproxeno, el ketoprofeno también. Vamos a ver a otros que el ácido mefenámico, que no se utiliza bastante, los nicotinas, clonixina, puede actuar como antiespasmódico, la nimesulida, la nabumetona, que son otros, y tenemos al acetaminofén, que es otro también bastante conocido, ¿verdad? Que viene en tabletas de 500 miligramos, el paracetamol. El paracetamol es un analgésico y es un antipirético. No actúa tanto como antiinflamatorio, no es tan antiinflamatorio, pero conjuntamente el ibuprofeno con el diclofenaco son los antiinflamatorios más utilizados. En algunos textos al paracetamol no lo toman como un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Por qué? Por su baja acción antiinflamatoria. Vamos a ir viendo todos ellos. Desde el 71 se conoce que el mecanismo de acción era a través de la inhibición de la oxidación del ácido araquidónico, llevada a cabo por la ciclooxigenasa. O sea, lo que hacen es inhibir a la ciclooxigenasa. Enseguida vamos a ver en un dibujo más grande cómo es que actúan. Veamos acá, cómo es el mecanismo de acción. Todos tienen el mismo mecanismo de acción. Y vamos a partir de esto para clasificar en AINES selectivos y AINES no selectivos. Entonces veamos, cuando hay
alguna lesión o algún tipo de infección a nivel de la célula, ya sea por una infección viral, una infección bacteriana o una infección traumática, ya sea física o química, que puede dañar la célula, se va a producir todo un sistema de acción. En la membrana celular tenemos los fosfolípidos de membrana, ¿no? Los lípidos. Entonces, sobre eso, porque tiene que defenderse el organismo, la inflamación es un mecanismo de defensa. Entonces, lo primero que va a suceder es que va a actuar la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 sobre los fosfolípidos de membrana. Y lo que va a hacer es que haya o se convierta una parte en ácido araquidónico, ¿no? Ácido araquidónico de 20 carbonos. Eso sucede por acción de la fosfolipasa A2 que actúa sobre los fosfolípidos de membrana. Ahora, vamos a ver posteriormente los antiinflamatorios esteroideos, que son los glucocorticoides. Los glucocorticoides van a actuar inhibiendo a la fosfolipasa A2. Cuando inhiben a la fosfolipasa A2, entonces los fosfolípidos de membrana no se van a poder degradar a ácido araquidónico. Y si no hay ácido araquidónico, no va a haber las citocinas y todas las moléculas inflamatorias, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar de los no esteroideos. Entonces, los fosfolípidos de membrana se degradan hacia ácido araquidónico y sobre el ácido araquidónico van a actuar las enzimas, las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas. Tenemos dos tipos de ciclooxigenasas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La que normalmente se sintetiza o la que normalmente hay para producir su función normal en el organismo es la ciclooxigenasa 1. Por eso es una enzima constitutiva. Enzima constitutiva. Mientras tanto, la ciclooxigenasa 2, la ciclooxigenasa 2, esta que estamos viendo aquí, es inducible. Solamente se va a producir cuando haya procesos inflamatorios. Procesos inflamatorios, ¿sí? Inflamatorios, en esos casos. Mientras esta se produce constantemente para producir acciones fisiológicas. La ciclooxigenasa 1 lo que va a hacer es actuar sobre el ácido araquidónico y lo que va a hacer es va a la producción de prostaglandinas, ¿sí? Y tromboxanos, ¿sí? Entonces, las acciones de las prostaglandinas, los tromboxanos van a tener acción a nivel del estómago, a nivel del intestino, riñón y plaquetas, ¿no? Van a ser un método de defensa para la secreción de moco, para que haya vasodilatación, irrigación sanguínea normal a nivel de estómago, en intestino, haya buena filtración a nivel riñón y todo eso, ¿verdad? Pero la COX inducible o la COX-2 solamente se produce en procesos inflamatorios. Y la COX-2, ¿sí? Es lo que va a ser los efectos de la inflamación, todos los efectos de la inflamación, ¿cuáles son? Rubor, tumor, calor, dolor, todo eso, ¿no? Esto se va a dar normalmente en las zonas de inflamación y se produce por efecto de la inflamación, ¿verdad? Entonces, va a haber dolor, va a haber rubor, va a haber calor, pérdida de la funcionalidad. Entonces, cuando nosotros damos un antiinflamatorio no esteroideo, lo que queremos es que no haya esto, que no haya estos signos y síntomas, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Ahora, de todos los antiinflamatorios no esteroideos que hemos visto, muy pocos son selectivos. ¿Qué quiere decir? Que muy pocos actúan solamente inhibiendo esto, inhiben esto. Muy pocos. La gran mayoría, casi el 90%, un poco más, lo que hace es inhibir a ambos. Inhiben ambos. Inhiben ambos. ¿Verdad? Ahí es eso es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos. Inhibir a la COX-1 y a la COX-2. Ahora, son no selectivos cuando inhiben ambos. Y eso es la mayoría, el 90%, un poco más. Y el restante, 5% o algo, es selectivo. ¿Por qué? Porque solamente va a inhibir a la COX-2. A la COX-2. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué nos interesa eso?
Cuando los antiinflamatorios no esteroideos inhiben a ambos, se va a inhibir lo que es esto, ¿no? Se va a inhibir la producción de prostaglandinas. No va a haber prostaglandinas, porque las prostaglandinas se producen por acción de la COX-1, ¿verdad? Y va a haber prostaglandinas y tromboxano y demás. Pero si inhibimos, no va a haber. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los antiinflamatorios van a inhibir lo que son rubor, tumor, dolor. Por eso va a haber analgesia. No va a haber fiebre y demás. Pero también, ¿qué va a pasar? Las prostaglandinas tienen su acción fisiológica a nivel del intestino, a nivel de los riñones y especialmente a nivel del estómago, ¿verdad? Lo que hacen es sintetizar moco, lo que hacen es proteger la mucosa intestinal, lo que hacen es que haya buena función en la filtración renal, haya agregación plaquetaria, todo eso, ¿verdad? La prostaglandina E2 y la prostaciclina I2 específicamente. Bueno, eso es lo que hace. Si los inespecíficos bloquean el dolor, pero también van a bloquear esto. Entonces no va a haber prostaglandinas que defiendan o que cumplan su función de defensa del estómago, riñón. Entonces, ¿qué va a haber? De aquí se van a ver lo que son los efectos adversos. Los efectos adversos. La persona que va a tener dolor en estómago. Por eso los AINES pueden llegar a producir ¿qué? Pueden llegar a producir úlceras. Pueden llegar a producir ¿qué? Alteraciones renales, alteraciones cardiovasculares, alteraciones en la coagulación, ¿verdad? Por eso se prefiere más la COX, medicamentos que sean selectivos, que solamente inhiban a la COX-2, ¿verdad? Son muy pocos. Están el Celecoxib, los Coxib se los conocen. Habían más, eran unos 10, pero lamentablemente estos medicamentos selectivos a nivel de los años, lo que han llegado a producir son alteraciones cardiovasculares, infarto de miocardio, isquemia. Entonces, por eso se han ido desechando. Solamente se utiliza 1 o 2 medicamentos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a pasar. Esta es otra diapositiva que quiero mostrarles por qué. Voy a nuevamente recalcar en eso. El ácido araquidónico, ¿sí? Se degrada por acción de esta enzima, de la COX, ¿sí? Para la producción ¿de qué? De prostaglandinas. Ahí hemos dicho, hay dos, COX-1 y COX-2, ¿verdad? Ahora, las prostaglandinas, ¿qué hacen? Dan soporte renal y de función plaquetaria. Listo, es una función. Es un protector de la mucosa gastroduodenal, ¿verdad? Pero también es causa de inflamación y dolor en articulaciones, porque son citocinas, son agentes inflamatorios, algunas prostaglandinas, ¿verdad? Ahora, si nosotros bloqueamos esto a la COX, estamos bloqueando esto, ¿verdad? No va a haber producción de prostaglandinas, no va a haber producción de prostaglandinas. Y como las prostaglandinas, también algunas causan inflamación y dolor en articulaciones, entonces los AINES, ¿qué hacen? Van a tener una acción antiinflamatoria, van a tener una acción analgésica, pero que pueden llegar a tener una toxicidad renal y gastrointestinal. ¿Se dan de cuenta? Una por otra. Ahora, eso es cuando se bloquea la COX. Hemos dicho la COX-1 y la COX-2. Aquí está bloqueando ambas, ¿verdad? Entonces los estudiosos han dicho, solamente queremos bloquear la COX-2, porque esa es la que presenta todos los efectos de dolor, tumor y demás, ¿verdad? Entonces aquí está el ácido araquidónico, ¿verdad? Los AINES, aquí bloquean la COX-1 y la COX-2. Bloquean esto, bien, y aquí está. Entonces van a inhabilitar a las prostaglandinas, ¿sí? Que tienen funciones fisiológicas en estómago, intestinos, riñones y plaquetas, y a ver todos los efectos adversos. Pero si solamente bloquea a la COX-2, ¿sí? Si solamente bloqueamos a la COX-2, a que es los causantes de la inflamación específica en el lugar, ¿sí? Sitio específico de acción a este nivel,
vamos a bloquear a las prostaglandinas que actúan en la inflamación. O sea, ya no va a haber dolor ni nada de eso. ¿Se dan cuenta? Ni tumor. Por eso se los clasifica como AINES selectivos y no selectivos. Aquí, nuevamente estoy recalcando, porque es lo único que tienen que saber, y según eso van a recetar ustedes ácido araquidónico. Aquí tenemos COX-1 constitutiva, COX-2 inducible. La COX-2 es inducible, ¿por qué? Porque es el agente causal de la inflamación. Y la inflamación está pues dada por algunas prostaglandinas, ¿verdad? Y la COX-1 es constitutiva, que tiene acciones fisiológicas, ¿verdad? En aquí se bloquean ambas, se pueden bloquear ambas, entonces no vamos a tener dolor, ¿verdad? No vamos a tener dolor, todo eso. Por eso uno cuando está con dolor toma el analgésico, está bien, está tranquilito, ¿verdad? Pero si toma constantemente, ¿qué va a pasar? Puede llegar a tener alteraciones, ¿verdad? Entonces, las prostaglandinas más importantes, ¿cuáles son? Hemos dicho la prostaglandina E2, la prostaglandina I y el tromboxano A2. Todos ellos están en estómago, plaquetas, intestino y riñón, especialmente, ¿verdad? Estos que tienen qué acción. Tienen acción, ya hemos indicado de qué. De síntesis de mucosa, protector gastrointestinal, ¿verdad? Tromboxano es agregante plaquetario. Entonces, ¿cómo las clasificamos? ¿Cuáles son selectivos y cuáles no son selectivos? Los últimos AINES que se han creado eran solamente selectivos. Eso se los denomina como COXIB, y aquí está. Este cuadro es de Gilman, ¿verdad? Le tenemos al Celecoxib, ¿ya? Al Heterocoxib, al Luminaracoxib, al Rofecoxib, todos ellos. Y al Valdecoxib, todos COXIB. Lamentablemente, ¿qué les he dicho? Que según estudios y pasaba el tiempo, se les daba estos medicamentos, la mayoría de estos medicamentos que han producido alteraciones cardiovasculares. Y no eran leves, eran graves. Muchas veces podían llegar a fallecer. Entonces han dicho, no vamos a utilizar. Solamente se utilizan muy pocos, entre los cuales está el Celecoxib y el Heterocoxib. Esos son selectivos. ¿Qué quiere decir? Estos que actúan solamente sobre esto, bloquean o inhiben a la COX-2. Son aquellos que actúan a este nivel, ¿ya? Son moléculas grandes que no se pueden unir a la COX-1, solamente se unen a la COX-2, entonces inhiben esto. Mientras que es esto de los medicamentos que ven ustedes acá, son no selectivos. ¿Qué quiere decir? Que bloquean a ambos. Bloquean esto, porque son más pequeñitos, y llegan a los receptores a bloquear a la COX, y llegan a desbloquear a esto. Y listo. Por eso son los efectos adversos. Ahora, de los AINES antiguos, no de los COXIB. Los COXIB se han creado al final para que sean selectivos, pero hay algunos antiinflamatorios no esteroideos que son selectivos, que actúan solamente sobre la COX-2 y también muy poco sobre la COX-1. No actúan sobre los dos, pero son más selectivos sobre la COX-2. Vamos a ir conociéndolos. Entonces, aquí está. Vean, la mayoría son selectividad sobre la COX-2, que dice ketorolaco. COX-1, que sí que va a producir efectos adversos bastante. Esto también, el ketoprofeno, la indometacina, el naproxeno. El ibuprofeno no es no selectivo. Puede actuar sobre COX-1 y actuar sobre COX-2, ¿verdad? Lo que nosotros queremos que actúen solamente sobre la COX-2. ¿Y cuáles son? El etodolaco. No es un COX-GIP, ¿no? El meloxicam, ¿sí? Este sí es un COX-GIP. Este es específicamente creado para actuar sobre la COX-2, mientras los demás actúan sobre ambos, ¿verdad? Este actúa también sobre la COX-1, pero tiene selectividad sobre la COX-2 un poquito más. El meloxicam igual. Y tenemos este otro, el diclofenaco. Los voy a poner así.
Así, vean. Este grupo de Celecoxib, vamos a ver aquí. Acá está. No están, son los últimos que se han creado. Pero estos son AINES antiguos y algunos son selectivos. Hemos dicho cuáles de estos. Esto, selectivo, selectivo. Esos son selectivos. Más, el meloxicam, vean. El meloxicam es del grupo de los oxicams. El peroxicam no es. Aunque sea de su misma familia, no. ¿Se dan cuenta? Entonces hay algunos que son selectivos, ¿sí? Pero también actúan sobre la COX-1. No son totalmente puros selectivos como los COXIB, ¿ya? Entonces, estos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que estos no producen tantas alteraciones cardiovasculares o efectos adversos a nivel cardiovascular como cuál, como el que producía su familia de esto. El único que se utiliza actualmente es este, porque de todos los estudios el que menos efectos cardiovasculares adversos ha demostrado es el Celecoxib. Estos tienen otros efectos adversos, no a nivel del corazón, son más selectivos, quiere decir que actúan mejor, hacen que el dolor se pierda más rápido, ¿verdad? Pero como también tienen actividad sobre la COX-1, también tienen pues algunas reacciones adversas, ¿verdad? Puede ser dolor gástrico, tal vez si utilizas bastante puede ser alteración a nivel renal, ¿se dan cuenta? El meloxicam de la misma forma. Pero esos son los que tienen selectividad COX-2, ¿ya? Y el más puro es este. Y estos otros tres también bloquean a la COX-1, por eso tienen efectos adversos. Veamos cuáles son. Hemos dicho que bloquean a la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa lo que hacía es que el ácido araquidónico se sintetice o se degrade hacia prostaglandinas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones de las prostaglandinas? Entonces, aquí está. Tenemos uno, que es la prostaglandina, y dos, que la acción, una de las acciones fundamentales es la inhibición de la formación de ácido clorhídrico, ¿verdad? Para que una persona no tenga úlcera. Tenemos estos otros dos, la prostaglandina E2, ya les estaba adelantando, al igual que la prostaglandina F2, que estimulan la síntesis de moco protector a nivel gástrico. A nivel renal tenemos la prostaglandina E2 y la prostaciclina. Vean. El mantenimiento del flujo renal, ¿verdad? Eso es lo que producen a nivel fisiológico. Y en la coagulación promueve la agregación plaquetaria, el tromboxano A2. ¿Verdad? ¿Y estos por qué están dando? Por la ciclooxigenasa 1, ¿verdad? Y la mayoría bloquea esto, entonces no va a haber protección, puede disminuir el flujo renal, no va a haber agresión, son efectos adversos de utilizar mucho los AINES. Por eso se han creado los COX-2, solamente para el COX-2, porque los COX-2 son los específicos para la inflamación. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Solamente el Celecoxib, los demás tienen efectos adversos a nivel cardiovascular. Entonces, ven, efecto-beneficio. Y no ha sido muy beneficioso el utilizar los COXIB, a excepción del Celecoxib y tal vez el heterocoxib, ¿ya? ¿Cuáles son los usos terapéuticos que se los dan a los AINES? Antipirético y analgésico. Baja la temperatura, como vemos aquí, especialmente en los niños, y analgesia, calma el dolor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque inhiben, pues, a nivel de la ciclooxigenasa y bajan la temperatura a nivel del hipotálamo. ¿Ya? Porque ahí es donde se produce el aumento de la temperatura. Efecto analgésico por inhibición de la COX-2, también de la COX-1, porque ¿quiénes son los que producen, por ejemplo, cininas? Agentes inflamatorios, como serotonina, bradicinina, los mediadores químicos, ¿verdad? Las prostaglandinas y algunos otros. Entonces, por eso, es la acción analgésica, la acción antipirética. Es otra, el efecto antiinflamatorio. No todos tienen efecto antiinflamatorio. Hay uno que no tiene, se ha dicho, o es muy poco, casi nada.
es el paracetamol, que no tiene proceso efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Vean, ¿quién es el que produce? ¿Quién es el que produce todos los mediadores de inflamación? Es la COX-2, ¿verdad? Pero no todos son específicos contra la COX-2, sino bloquean la COX-1 y la COX-2. Bloquean ambos. Lo que se quisiera es que solamente bloqueen la COX-2 y no la COX-1, pero todos bloquean la COX-2, excepto ¿quién? El celecoxib, que solamente bloquea la COX-2, pero presenta reacción adversa cardiovascular. Los otros, el celecoxib no tanto, pero hay que tener cuidado. El celecoxib es un medicamento que cuesta caro. Si alguna vez van a preguntar a la farmacia, es un medicamento que cuesta carito. Acción antiagregante plaquetario, ¿por qué? Porque va a inhibir a la tromboxano A2, ¿no? Por la COX-1. Esos son. Hay también efectos antiuricosúrico, ¿ya? Para que no haya la gota y demás. Ellos, especialmente la indometacina, el diclofenaco y especialmente el ácido acetilsalicílico tienen esa función. Y tienen otra función de si es del conducto arterioso. Si es del conducto arterioso. Cuando en los niñitos nacen y no sé si es el conducto arterioso al nacer, entonces se tiene que dar AINES. ¿Cuáles son? La indometacina, el ibuprofeno y el ácido acetilsalicílico. Esos cumplen esa función, si es del conducto arterioso. Conducto arterioso. Bien. A ver, vamos viendo algunos de los más importantes. A los salicilatos. El ácido acetilsalicílico, que es analgésico, antitérmico, antiinflamatorio, antiagregante, ¿sí? Y tiene acciones metabólicas. Además tiene el diflunisal, que es dentro de esta familia, acciones uricosúricas a bajas dosis. ¿Ya? Se absorben bien, tienen efecto de primer paso, o sea, que pasan por el hígado y demás. Los alimentos pueden interferir. Si ustedes consumen esto después de haber comido, entonces no se absorbe rápido. Por eso hay que tener cuidado. Ahora tampoco hay que dar con el estómago vacío. ¿Por qué? Porque pueden lesionar, ¿verdad? Se toma con bastante líquido. Se unen bastante a proteínas. Tienen metabolización hepática y tienen eliminación. Ahora veamos las reacciones adversas que vamos a ver más posteriormente con más detalle. Gastrointestinales, ¿sí? Hipersensibilidad, cierre prematuro del ductus, si se les da especialmente a las mujeres embarazadas en el último trimestre, ¿sí? O, esto es más importante, y es bien importante, el ácido acetilsalicílico o la aspirina no se tiene que administrar en niños. No dar en niños la aspirina. ¿Por qué? Porque puede producir el síndrome de Raynaud. No es en todos, pero hay alta incidencia en menores de 14 años. Cuando hablamos de síndrome de Raynaud, es una inflamación tanto del cerebro como del hígado, y es grave, ¿ya? Estas diapositivas las he sacado de estas revistas, ¿ya? Por eso es de la Universidad de Málaga. Seguimos. Los salicilatos, ¿para qué se utilizan? Para las neuralgias, cefaleas, posoperatorios, posparto, dismenordea, para el cáncer, ¿sí? Síndromes artritis reumatoide, osteoartritis, tendinitis, bursitis, ¿sí? Para la fiebre, ya también inhiben la agregación plaquetaria. A ver, vamos a ir por paso. Empezamos por el último, por esto. Normalmente la aspirina se da de 500 miligramos, viene de 500 miligramos, ¿verdad? Cuando tenían COVID, ¿qué es decir? 500 miligramos de aspirina. Es muy buen analgésico. O sea, toman ustedes, les calma el dolor de cabeza, les baja la temperatura, todo bien. Ok. Eso es porque tiene estas funciones, ¿verdad? Pero también vienen de 100 miligramos. Estas de 100 miligramos no tienen tanto efecto antiinflamatorio o analgésico. Se utiliza más de 100 miligramos como antiagregante plaquetario. Por eso, todos los pacientes que tenían COVID entraban a terapia intermedia, terapia intensiva, en terapia intermedia, si tenían por vía oral, les daban siempre aspirina. O cuando eran leves, les daban aspirina. ¿Por qué? Para que no hagan coagulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque actúan como antiagregantes.
Por eso, todos los pacientes actualmente que tienen alteraciones cardiovasculares, ¿sí? Alteraciones que pueden de hipercoagulabilidad, les dan aspirina como cardioaspirina, solamente de 100. Es como una profilaxis, ¿verdad? La aspirina. Eso es bien importante que ustedes sepan. Ahora, estos antiinflamatorios no esteroideos que estamos viendo solamente se dan en dolores leves a moderados. Toditos los que hemos visto, leves a moderados. ¿Ya? No se dan en dolores fuertes, moderados. ¿Sí? Leves a moderados. Hay una clasificación, tratamiento del dolor. Entonces, tratamiento del dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor grave y dolor intenso. En el dolor leve y moderado se dan los AINES, En el dolor grave se dan los opiáceos, que van a ver después, yo creo que este jueves, ¿cuál es? La morfina, ¿sí? Meperidina, van a ver esos medicamentos que son hipnoanalgésicos, son analgésicos muy fuertes, ¿verdad? Esos se dan en graves. Y al final, cuando es muy grave, lo que se hacen son las cirugías, porque de los nervios y demás, ¿verdad? Cuando tienen cáncer. Bien, eso es. Veamos los paraminofenoles, el más importante, el paracetamol. El paracetamol se da aquí, en dolores leves, no se dan tanto en moderados, a veces ligeramente moderados, pero más leves. Es un analgésico y es un antitérmico, pero no es un antiinflamatorio. Tiene buena absorción, buena distribución, se fija también a las proteínas plasmáticas, se metaboliza en el hígado, ¿sí? Este es el metabolito, el N-acetilbenzoquinonimia, parece el trabalenguas, N-acetilbenzoquinonemia. ¿Ya? Este es el agente causal del efecto adverso más grave que produce el paracetamol, ¿sí? N-acetilbenzoquinona. N-acetilbenzoquinona, sí, directamente. Aquí está muy largo, se lo equivoca. ¿Ya? El N-acetil, cuando se metaboliza. Veamos, sigue. Las reacciones adversas son muy bajas. Cuando les dan dosis terapéuticas, normalmente es ¿cuánto? 500, ¿no ve? 500 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas. ¿Sí? Lo que puede producir no se tiene que dar más de 4, no se tiene que dar mayor a 4 gramos al día. No, es peligroso. No se puede dar. Entonces podemos dar cada 6 horas, máximo 2 gramos, pero no mayor a 4 gramos porque puede ser tóxico. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? El problema o la reacción adversa que más se puede ver con el paracetamol es a nivel hepático. Hepático. ¿Sí? Con dosis normales casi no sucede nada. No sucede nada, excepto que sean muy sensibles a aquellas personas que puedan llegar a tener esto o que estén mal del hígado. Entonces hay que tener cuidado. Personas que estén mal del hígado, una hepatopatía, cirrosis, insuficiencia hepática, bueno, ustedes ya verán, no se le tiene que dar. Tienen que tener mucho cuidado al dar paracetamol. Pero en el resto, denles. No hay ningún problema, sean niños o adultos. ¿Verdad? El problema es que cuando se da más dosis o el paciente tiene problemas hepáticas, entonces puede llegar a producir una alteración hepática, una necrosis hepática, ¿sí? Muchos, por ejemplo, toman 10 gramos, quieren matarse, quieren autosuicidarse y toman paracetamol, como es lo que más tienen y venta libre en farmacias, o a veces 20 gramos, ¿te dan cuenta? De paracetamol. Entonces, esto sí va a producir necrosis hepática. Y si ha tomado 20 gramos, va a ser difícil que sobreviva. De estos 10 gramos todavía ya. La reacción adversa más grave con el paracetamol es una alteración hepática, un trastorno hepático, ¿verdad? Pero si por cualquier circunstancia ocurriese eso, hay un tratamiento, ya se puede dar N-acetilcisteína, ya se le puede dar eso en los pacientes que tienen intoxicaciones agudas que llegan a tener necrosis hepática. ¿Sí? N-acetilcisteína.
en intoxicaciones. ¿Ya? Bien, veamos otros. Veamos este otro, el metamizol. Estamos viendo los más importantes. Estos dos no vamos a ver porque ni se utilizan, ya no van a ver. El metamizol es analgésico, es antitérmico, ¿sí? No es tan antiinflamatorio, pero ¿qué? Es relajante, es antiespasmódico, tiene ligera acción antiespasmódica. Por eso las personas que tienen cólico, ya sea renal, cólico biliar, cólico intestinal, es bueno dar metamizol, más ranitidina, más iosina. La iosina es específicamente antiespasmódica, pero si le damos metamizol para calmar el dolor o la temperatura, bajar la temperatura, mucho mejor se siente el paciente. Y si le damos ranitidina, es un protector gástrico, listo. ¿Mm? Tiene una indicación fundamental como analgésico. Todo paciente que esté internado, no necesita pues ni ibuprofeno ni paracetamol, está internado. Todos los que están internados, que sí que tienen nomás un problemita, y la mayoría está por vía IV. Lo que se da es metamizol, sí o sí, metamizol es el analgésico de elección, metamizol. De un gramo cada 8 horas. Vamos a ir a cada 8 horas. ¿Ya? Bien. Esta, la fenilbutazona, posee efecto uricosúrico y antitérmico. Bueno, es un inductor enzimático. No se utiliza bastante la fenilbutazona, no hay. ¿Ya? Veamos a estos otros. El ibuprofeno, los efectos adversos del metamizol. No tiene tantos efectos adversos el metamizol. O sea, es muy buen medicamento antiinflamatorio no esteroideo. Veremos los derivados del ácido propiónico. El ibuprofeno, que es el que más se utiliza. Tenemos también el naproxeno y el ketoprofeno. ¿Ya? También se utiliza en dolor leve a moderado. Se utilizan también, casi todos ellos. Que son analgésicos, antiinflamatorios, antitérmicos y antiagregantes. Igual que el ácido acetil salicílico, casi son completos. ¿Sí? Tienen muy buena absorción por vía oral. También se unen, como todos, a las proteínas. Tienen metabolización hepática y tienen muy pocos efectos adversos gastrointestinales. Pueden tener otros. Ya pueden tener otros. Pero por eso, si tienen que elegir entre paracetamol, si el paciente está mal del hígado, petión, dolor, entonces no le den paracetamol, denle ibuprofeno. El ibuprofeno es uno de los medicamentos que menos efectos adversos tiene. El naproxeno y el ketoprofeno sí tienen un poco más, pero el ibuprofeno no. Bueno, el ibuprofeno viene de 400 miligramos, ¿verdad? De 400 miligramos. Puede dar cada 8, cada 6 horas. Es un muy buen medicamento. También viene de 600, pero no es bueno dar de 600 miligramos, porque los estudios indican que si le da de 400, cumple bien su función. Bien. Veamos otros, derivados del ácido acético. Es la indometacina, el ketorolaco, es un indaco, hemos visto que es selectivo, ¿no? Pero el ketorolaco y la indometacina. Entonces, tienen que acciones analgésicas, antiinflamatorias, antitérmicas y antiagregantes, ¿verdad? Un poco menos, antiinflamatorio un poco menos, pero analgésicos son muy fuertes, ambos son muy fuertes para bajar el dolor, ¿sí? Y tenemos este otro, el diclofenaco. Es poco antiagregante y posee acción efecto úrico. Ya hemos hablado del diclofenaco, ¿verdad? El diclofenaco es analgésico, es antiinflamatorio, es antitérmico y antiagregante, muy poco. Efecto úrico sí, pero el diclofenaco, que a diferencia de los demás, es selectivo hacia COX-2, ¿no? ¿Con cuál? Con el etodolaco también, ¿verdad? Entonces lo que queremos es lo que debería. No hay medicamento perfecto. No hay medicamento perfecto, pero el diclofenaco es muy buen medicamento para dolores no leves, moderados. Para dolores moderados es muy bueno el diclofenaco. El diclofenaco viene de 50, viene de 100, viene de 75, viene de 150. Ahora, si les dan de 150 es cada 24 horas. Y si le dan de 75 es para cada 12 horas. Hay que saber. El diclofenaco. Ahora, también tiene algunos efectos adversos el diclofenaco a nivel renal. Tiene a nivel renal y a nivel gastrointestinal también, como todos. Toditos estos que se dan por vía oral no son totalmente inertes. Si es por vía oral,
puede llegar a ocasionar algunas molestias gástricas, toditos, ¿verdad? El diclofenaco sí, un poco, sí, pues, a nivel renal también, ¿verdad? Puede, pero es muy buen medicamento. Es muy buen medicamento. ¿Por qué elegiría el diclofenaco? Porque es selectivo hacia COX-2. Es COX-1 y COX-2, pero es un poco selectivo más hacia COX-2. Por eso, al igual que el etodolaco. Y hemos visto enseguida, vamos a ver el meloxicam también. Los oxicams, tenemos el piroxicam, el tenoxicam, estos tienen mayores efectos adversos. Y de estos, el que es selectivo también hacia COX-2 es el meloxicam, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se prefiere esto? Les he dicho, porque tiene una vida media larga, se dan cada 24 horas, especialmente en pacientes que son crónicos, artritis reumatoidea, fiebre, ¿sí? Espondilitis, todo, crónico, los que están más de 3, 6 meses. Se metabolizan hepáticamente, ¿sí? Y aquí está lo que hemos dicho. El meloxicam posee actividad preferentemente COX-2, meloxicam. También debe estar carito, ¿ya? Y tenemos otros derivados del ácido antranílico. No se utilizó, bueno, no se utiliza mucho, pero también tenemos los inhibidores selectivos de la COX-2. Selectivos, estos sí que están creados selectivos, ¿ya? Nada que ver con el COX-1. Si le das esto al paciente, no va a presentar efectos adversos para nada. No que sí, para nada, nada. Probablemente un mínimo. Entre ellos tenemos el celecoxib, el que más se utiliza. Los demás ya no los han descartado por efecto ¿qué? Cardiovascular, ¿verdad? Por efecto cardiovascular. Y tenemos otros, ¿no? Que aquí están, nabumetona, nimesulida, derivados de ácido nicotínico. Bien, esos son los más importantes. Vamos a culminar, tal vez un poquito largo, pero yo quiero culminar con esto. Esto yo lo he sacado de la doctora Dulce María Calvo Bravo. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de los medicamentos y cuáles podemos utilizar? ¿Cuáles tenemos que dar si tiene alteración cardiovascular, alteración renal u otro tipo de alteración gastrointestinal? ¿Cuál es de primera elección? ¿Cuál es de segunda? Entonces, eso es lo que tienen que seguir. Les voy a pasar esto, todas las diapositivas de esta doctora, para que lo estudien. Es un estudio muy bien realizado. Ya, las evidencias del riesgo gastrointestinal de los años son evidencias científicas, ¿no? Lo hemos dicho, pueden llegar a producir hemorragia digestiva alta por una úlcera. Son efectos adversos cuando se consumen demasiado e inapropiadamente, ¿verdad? Por ejemplo, en estudios realizados en España e Italia, coincidencia de 4 casos por 10.000 individuos. Perforación. ¿Mm? Del 1 al 4% de los pacientes sufrirán úlceras sintomáticas o complicaciones gastrointestinales derivadas de la toma de ENES durante los primeros 6 a 12 meses. ¿Qué quiere decir? Viene el paciente, ya diclofenaco, ya indometacina, ya ácido acetil. No, hay que averiguar cómo está el paciente. Si tiene o no tiene problemas gastrointestinales, si no tiene problemas renales, si anteriormente consumió algún analgésico y si le hacía mal, ¿qué podemos darle? ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere. Entonces, veremos del riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son de estos medicamentos, AINES? ¿Cuáles son los que ocasionan mayor afección gastrointestinal? Aquí está. Empezaremos. El de mayor riesgo es el ketorolaco. Luego tenemos el piroxicam, la indometacina, el ketoprofeno, naproxeno y el ácido acetil salicílico. ¿Qué quiere decir? Paciente que tiene gastritis, úlcera gástrica, ¿le doy ketorolaco? No le doy. ¿Le doy piroxicam? No le doy. Indometacina, no. Ketoprofeno, no. Naproxeno, no. Y aspirina, no. Porque son los que tienen mayor riesgo de producir perforación gastrointestinal o alteración gastrointestinal úlcera. ¿Sí? ¿Qué son los de moderado? Entonces tendría que dar, si el dolor es nomás moderado, el ketoprofeno. Aquí no, el dexketoprofeno, casi no hay en nuestro país, pero sí puedo darle meloxicam. Meloxicam. Quiere decir que no tiene tantos efectos adversos a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Pero como todos son antiinflamatorios en nuestros videos, mejor le doy pues un
antiinflamatorio no esteroideo de riesgo bajo, que no le va a hacer tanto daño gastrointestinal. ¿Cuáles son? El ibuprofeno, el diclofenaco. Entonces, vean, ibuprofeno, y van a cumplir igual su función, cumplen su función, igual que estos. Si viene el paciente, tiene algún malestar gastrointestinal, no le den todo esto. Denle o ibuprofeno, que bueno, o diclofenaco. Y mejor si es por vía intramuscular, intravenosa. El diclofenaco, el ibuprofeno sí viene por vía oral. Entonces ya saben qué tienen que dar, ¿no? Cuando están con malestar gastrointestinal o tienen antecedentes de úlcera. Diclofenaco y ibuprofeno a dosis bajas. Si les dan muchas dosis, a dosis al 150 a cada 12 o cada 24, probablemente pueda llegar a lesionar el diclofenaco. Pues normalmente 75 cada 12 o 50 cada 8, 50 miligramos cada 8. Entonces hay que saber eso. De eso sí tienen que anotarse, les va a servir. Entonces, vamos a ver las recomendaciones según el perfil de riesgo. ¿Qué es lo que hay que dar? ¿Ya? Primero hay que evaluar el perfil de riesgo del paciente y vamos a ver qué AINE vamos a utilizar. El perfil basal de riesgo, que si no tiene una comorbilidad a nivel renal, a nivel hepática o a nivel cardiovascular. Si el riesgo es alto, tiene cualquiera de ellos, cardiovascular, renal o gastrointestinal, ya entonces no le daremos AINES. No le daremos. ¿Ya? No le daremos AINES. ¿Sí? Porque vamos a agravar peor su situación. Si es que requiere, tenemos otros medicamentos como hipnoanalgésicos, como morfina, meperidina, ¿sí? Fentanilo, pero los van a ver después. Pero si es moderado o leve el dolor, no. Pero sí podemos dar que, si queremos y tenemos que utilizar, le daremos Celecoxib. Un coxib. ¿Por qué? Porque este se aclara específicamente como selectivo para bloquear la COX-2, que es el que produce todos los signos y síntomas inflamatorios. Dolor, rubor, esto. Bien hubiese sido que todos no tengan efectos, pero ¿cuál es el efecto adverso? Alteración cardiovascular. Este es el que menos ha producido, el COXIB. Pero no solamente COXIB, acompañado de IBP, inhibidor de la bomba de protones. Celecoxib más omeprazol, celecoxib más pantoprazol, porque este IBP, ¿qué hace? Protege la mucosa gástrica. ¿Sí? Si es que se requiere. Si el riesgo es intermedio, o sea, no ha tenido molestias gástricas, pero no tiene úlcera, nada, entonces podemos utilizar COXIB o un AINE tradicional más IBP. Un AINE tradicional, ¿cuál sería? Ibuprofeno, diclofenaco, ¿sí? Piroxicam, pero acompañado siempre de un inhibidor de la bomba de protones, omeprazol o pantoprazol, como ¿sí? Y si no tiene ningún riesgo, como ustedes, probablemente los que están escuchando, no tienen ninguna alteración en la mayoría de los jóvenes, entonces utilicen cualquier AINE, ¿sí? Pero que es a veces preferible utilizar, si van a utilizar por mucho tiempo, un inhibidor de la bomba de protones. ¿Cuál? Omeprazol. Ya, venga, tome diclofenaco más omeprazol, si va, por 10 días. Si tiene una inflamación, no, un esguince, una distensión por mucho tiempo. Eso no cura rápido, ¿verdad? Ya, tome esto. Le vamos a dar piroxicam, ¿sí? Ya, y demás, meloxicam, pueden dar cualquier medicamento de los que hemos enunciado. Eso es a nivel gastrointestinal. Veremos a los que tienen riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los que producen mayor riesgo cardiovascular? Y diclofenaco de 150, vean, dosis altas. ¿Sí? Los COXIB, el Celecoxib, todos los COXIB. De eso del diclofenaco habría que hacer más estudios. Pero esto del COXIB sí, no, si tienen cardiovascular, alteraciones cardíacas, isquemia miocárdica, angina de pecho, arritmia, no le den, ya, ni COXIB, y tengan cuidado de la diclofenaco. ¿Qué pueden dar? Pueden darle indometacina, ya, o meloxicam, este pues buen medicamento, meloxicam, porque es selectivo también, ¿verdad? O ibuprofeno, aquí está el ibuprofeno. Vean, pero no a dosis altas. No le pueden dar 400 de ibuprofeno cada 8 horas, pero no le den 600 cada 8 horas o cada 4 horas porque le puede lastimar, ¿verdad? Y si no tiene ningún riesgo
cardiovascular es casi normal, alguna molestia tal vez, alguna palpitación, bueno, naproxeno, listo, es mejor. Entonces, si tiene riesgo cardiovascular o está mal del corazón, lo que sea, ya tienen que saber, naproxeno, listo. ¿Se dan cuenta? Riesgo a naproxeno, le dan naproxeno y ya no van a tomar todo esto. O pueden elegir de esto, pero que no sea muy alto. A nivel renal, ahora veamos aquí. Naproxeno. Tiene mayor riesgo de producir alteración o efecto adverso a nivel renal, naproxeno. Cardiológico no, vean aquí, cardiológico no produce nada, pero renal sí. Entonces, ¿qué tienen que preguntarle al paciente? ¿Está mal del corazón? No, soy deportista, soy atleta. Listo, muy bien. ¿Cómo están sus riñones? Sí, tengo problemas tengo un poco de problemas, no le den esto. Sí, no le den. Entonces, tiene mayor riesgo de producir efectos adversos a nivel renal, naproxeno, no le den. Si es que está mal del riñón del señor o el paciente. Los Cloxib, moderado. ¿Ya? Los Cloxib. Esto pero cuesta caro. Te van a preguntar. ¿Sí? Ahora, si no tiene, si está bien del riñoncito, su índice de filtración glomerular es mayor a 90 y demás, mayor a 60, entonces pueden darle lo que ustedes quieran. El ibuprofeno. ¿Sí? El ibuprofeno, vean. Ibuprofeno. Y si vamos hacia atrás, ibuprofeno muy bueno en el riesgo renal. Ibuprofeno también en riesgo cardiovascular. Y aquí debe estar en cualquiera, el ibuprofeno. También para riesgo gastrointestinal. ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden producir? A nivel renal y a nivel hepático. Los AINES, insuficiencia renal, enfermedad arteriosclerótica, diabetes mellitus, depresión de volumen. En los ancianos hay que tener mucho cuidado de dar AINES, muchachos. No hay que dar AINES. Y si le dan, no le den dosis altas. ¿Sí? No pueden tampoco, no le den con diuréticos, peligroso. En pacientes que pueden llegar a producir, por ejemplo, disfunción hepática severa, el paracetamol se ha dicho, no, hay que tener cuidado en la cirrosis hepática. Personas que son alcohólicas hay que tener cuidado de dar AINES, ¿sí? Y si hay algunos fármacos hepatotóxicos, tampoco pacientes con tuberculosis que están recibiendo isoniazidas, rifampicina, streptomicina, que son muy hepatotóxicos, no hay que dar AINES, peligroso esto. Las interacciones. ¿Con qué medicamentos no podemos dar AINES? No podemos dar con los antihipertensivos. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. O sea, no podemos dar enalapril, captopril, lisinopril, no podemos dar con diclofenaco más enalapril. O ketorolaco más enalapril. No, hay que tener cuidado. Con las ARAs tampoco. Con los antagonistas de la adenina-angiotensina, antagonistas de adenina-angiotensina, el losartán, el valsartán, hay que tener mucho cuidado. Si el paciente es hipertenso y estás recibiendo estos medicamentos, hay que tener mucho cuidado de darles ¿qué? De darles AINES. Pero podemos a riesgo cardiovascular. El que tiene muy bajo, si necesita siempre, tal vez naproxeno, tal vez, pero hay que tener cuidado. ¿Sí? También con aquellos inhibidores selectivos de la serotonina, ya que pueden producir sangrado y todo lo demás. No hay que dar con el litio. En pacientes psiquiátricos normalmente se da, ¿verdad? Especialmente con ibuprofeno y naproxeno. ¿Sí? Con los corticoides y anticoagulantes tampoco, warfarina, heparina, con glucocorticoides, dexametasona, hidrocortisona, betamina, puede haber riesgo aumentado de sangrado. Bien, esos son los efectos, las interacciones, con qué medicamentos no es bueno dar, lo que son los antiinflamatorios no esteroides. Bueno, con eso concluimos lo que son AINES. Vamos a ver estos. Primero, no hacer daño. ¿Ya? El médico lo primero que tiene que hacer es no hacer daño. Entonces, por eso tiene que preguntar bien la anamnesis al paciente para recetar algún antiinflamatorio no esteroideo. Muy bien. ¿Tiene alguna consulta? Respondemos. Si no,
Entonces, hasta ahí concluimos, muchachos, lo que es la teórica. Creo que no hay preguntas. No hay preguntas, entonces voy a tratar de enviar esto, yo lo he grabado para que lo puedan repasar. Que les vaya muy bien, muchachos. Hasta la próxima teórica. Gracias, doctor.